Muy buenas tardes a todos y a todas, creo que más bien todas por ahora, y está Dante también. Em, Les cuento, vamos a seguir acercándonos despacito al pensamiento de Eva Perón. Es como que estamos cargando nuestra alforja de todo lo que necesitamos para acercarnos a su pensamiento. Este es el privilegio que nos damos, el gusto que nos damos por el hecho de que estamos ante un seminario más largo. Majo y otras compañeras que han estado en el anterior, tuvimos que ir como muy aceleradamente a encontrarnos con Eva. Acá nos damos este gusto de ir de a poco. En la semana pasada hicimos un acercamiento a partir de lo que era un gran antropólogo argentino que fue capaz de darnos pistas acerca de cómo se piensa desde y en Latinoamérica. Rodolfo Kusch, y además estuvimos charlando sobre cómo Pepe Tassat, un docente de nuestra casa y de la Universidad de 3 de Febrero, interpretaba, nos hacía la interpretación del pensamiento kustiano, digamos, ¿no? Y eso nos dio mucho eh, material para pensar que hay una manera de pensar que es propia de América y yo después les completé esa clase, a ver, fíjense si todo esto lo pudieron seguir, con un texto de la antropología, de un libro sobre antropología y filosofía de América Latina de Kusch, con un texto sobre su definición del estar o estar siendo contrario al es europeo. Incluso él dice, una constitución dice que un país es tal cosa. En realidad eso no sucede. Suceden muchísimas otras cosas. Y a veces suceden cosas contrarias a lo que es el deber ser. Eso es un estar. Los estados en realidad son un estando y pasan cosas muy diferentes a lo que uno quisiera capturar desde la ciencia y desde el conocimiento. Eh, Esto en otros textos, porque él vuelve mucho sobre esta idea, habla de la utcacha como palabra del idioma aymara que habla del estar en estado de contemplación. Bueno, ahí nos dimos cuenta que el estado de naturaleza es reivindicado, no es tomado como un estado precivilizatorio, el dominio de la naturaleza por el hombre no es parte del derrotero del pensamiento latinoamericano. Entonces vamos ahora a seguir un poco el pensamiento occidental, vamos a ir ahora a autores occidentales que pudieron salirse de la matriz occidental clásica, pensaron en la premodernidad o en la modernidad en forma heterodoxa a cómo era el recorrido del pensamiento occidental. ¿Me siguen hasta ahora? O sea, bueno, bienvenidos, bienvenidas los que se van acercando a la clase. Hoy estamos recorriendo pensadores occidentales que tienen algo que contarnos, algo que decirnos acerca de una manera de pensar diferente a las maneras clásicas. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Obviamente que la selección que hago es absolutamente arbitraria y ustedes me pueden hacer una lista igual de otras personas, de otros pensadores, faltan mujeres entre estos pensadores, obviamente esto no es una casualidad, es una causalidad, las mujeres no han sido levantadas en su forma de pensar a lo largo de la modernidad, pero más allá de que falten mujeres, faltan muchos otros. Es un recorte que hice yo como podría haber otro recorte. ¿Qué ocurre con el pensamiento occidental? El pensamiento occidental traza una línea donde dice, de los grupos o pueblos salvajes, previos a la escritura, politeístas, temerosos de la naturaleza, pasamos a un ser humano que domina la naturaleza, domina la palabra, por lo tanto domina el pensar, es capaz de hacer cálculos
Y eso lo lleva a dos pasos civilizatorios. Bueno, uno ya lo comenté, que es el dominio de la escritura, la palabra y el pensamiento, y otro paso civilizatorio es pasar del politeísmo al monoteísmo, como algo más elaborado, como un Dios más prolijo, digamos, menos ligado a los fenómenos de la naturaleza, la tormenta, el rayo, la lluvia, el sol, el terror, los miedos, la noche, la luna, y ya estamos ante un ser inmaterial, en general bastante antropomórfico, pero que de alguna manera parecía como un paso hacia adelante en la manera de entender a Dios. Obviamente, un Dios único daba lugar a un universo único, es decir, lo que versa, lo que existe es universo, es un solo, una sola versación del argumento de la vida, solo versa este universo. Obviamente, hoy hoy hasta las propias historietas y películas de ciencia ficción nos empiezan a hablar de realidades simultáneas, de multiversos y por lo tanto de que no hay ningún tercero excluido, sino que en realidad las cosas eran muchísimo más complejas que como las quería ordenar el pensamiento humano. Grecia y Roma son, sobre todo la filosofía griega, es como la cuna de esta manera de pensar occidental, una manera de pensar que trata de poner en cajas ordenadas a la naturaleza, pone al hombre, al hombro, perdón, al ser humano por encima de esa naturaleza a la que puede dominar con su saber, con su conocimiento y su ciencia. Al punto tal, y acá me corro 14 siglos de un saque en 30 segundos, al punto tal que en un momento puede prescindir de Dios. Ese Dios que ya él lo había lavado, lo había emprolijado, era un Dios único, era un Dios justo, no era el Dios monstruoso de las primeras creencias. Incluso de ese Dios se puede prescindir porque la razón, el razonamiento humano te lleva al conocimiento que necesitas para el dominio de la naturaleza. En la frase de Descartes, pienso, luego existo, está como el resumen de ese pensamiento occidental. Si razono, si pienso, si logro hacer un razonamiento en forma de marco lógico, si las cosas pueden ser verdaderas o falsas y nada más, el principio del tercero excluido, si logro sacar todo lo falseable, si logro limpiar la verdad de lo falso, voy a llegar a un conocimiento tan perfecto que me va a dar el dominio absoluto de la naturaleza. ¿Me siguen hasta acá? Por ahora estoy haciendo como un resumen de cómo es el razonamiento clásico. Vamos hasta aquí, al punto tal que un Aristóteles se va a dar el lujo de dividirlo en materias, de dividirlo en ramas. Esas ramas acompañaron el desarrollo de la ciencia, sobre todo las ciencias duras y las ciencias biológicas, siguieron con este sistema de división de los temas para poder analizarlos en profundidad. Había una ciencia de las ciencias, o se crea una ciencia de las ciencias, que es la filosofía. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos hasta ahí? Miren que estoy resumiendo, no sé, 20 siglos de historia de la humanidad en 5 minutos, así que puedo haber dicho muchas barbaridades. Lo que yo necesito es que sepan que estamos todas y todos inmersos en esa manera de pensar. No nos podemos escapar. Estamos formados en ese envase, digamos, en ese útero, en esa manera de razonar. Nuestra lengua es una lengua que también ha sido muy influenciada por este método científico, y ese método científico fue construyendo las ciencias duras, las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, las ciencias biológicas y las ciencias sociales, siempre en esta forma de estructurar el pensamiento humano en la búsqueda de una verdad, en la búsqueda de una verdad.
Yo les voy a contar un pensador, un economista que gana un premio Nobel. Voy a empezar por él, no está en la lista que les di, pero porque el razonamiento que él hace me parece que es el que más me ayuda a contarles eh, cómo y cuándo a lo largo del siglo XX, sobre todo a lo largo del siglo XIX y el XX, con algunos antecedentes, las ciencias el pensamiento occidental se encuentra con su propio límite. ¿Qué dice este economista Herbert Simon en la década del 50, la década del 60? Él dice, las ciencias matemáticas, económicas, las ciencias financieras, las ciencias de la administración han buscado en su desarrollo llegar a la decisión perfecta, llegar a que el ser humano frente a un emprendimiento económico, un emprendimiento educativo, un emprendimiento social, tome la decisión perfecta. Se hace de las ciencias le dan los elementos y toma la decisión perfecta a la hora de construir un puente, de empezar un emprendimiento social, un emprendimiento económico, lo que fuera. ¿Mm? Bien, ¿qué dice Herbert Simon y con lo cual él gana un premio Nobel? Miren, la verdad que las ciencias apenas alcanzan para tomar una decisión satisfactoria. No existe la decisión perfecta. Con la información que me dan las ciencias, apenas alcanzo a una decisión satisfactoria. ¿Por qué lo nombra Simon no como un heterodoxo, sino como un gran profeta? Porque es el primero que le anuncia a las ciencias sociales que nunca van a llegar a la perfección del saber, que no van a llegar. Él hace toda la explicación de por qué, hay un tema de tiempos, de plazos, de decisiones simultáneas. Bueno, él hace todo un desarrollo, pero la verdad que le dice a la modernidad, pero sobre todo a las ciencias que se desarrollan durante la era moderna, les dice, miren, ustedes hacen todo lo posible por llegar al conocimiento perfecto. Bueno, apenas van a llegar al conocimiento satisfactorio. Y le va a llamar satisfactorio el conocimiento que alcanza para vivir bien y para que las empresas lleguen a buen puerto. Pero no van a existir las empresas perfectas porque no van a existir las decisiones perfectas. ¿Está? Perdonen, pero quise nombrarlo primero por fuera de la línea histórica que voy a hacer ahora. Quería nombrar este comentario de Herbert Simon porque me parecía muy ilustrativo de lo que quiero decir, de lo que ahora voy a hacer. Porque en realidad que las ciencias sociales y el método científico tenía problemas, lo empiezan a decir filósofos y pensadores desde la temprana Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento se lo va a decir Baruch Spinoza a la filosofía en una manera de pensar que en el fondo es muchísimo más provocativa en términos de pensamiento que la reforma de Martín Lutero, la reforma protestante. Ahora van a ver por qué. Espera que ahí hay alguna pregunta, creo. Vamos a ver los mensajes. Entonces, para Simon, ¿todas las ciencias son imperfectas? Las conclusiones de las ciencias son siempre insatisfactorias. No son imperfectas. Son todo lo perfectas que pueden ser, pero nunca van a llegar a darte la solución exacta, justa, la última, la que se necesita para tu problema. Dentro de 20 años se va a descubrir una mejor. Siempre hay más por descubrir. Las ciencias hacen aproximaciones, así que no son imperfectas, dan resultados insatisfactorios. Son todo lo perfectas que pueden ser con los elementos que tienen, digamos. Sí, no vamos a hablar, Dante, de la mitología griega en este seminario, no porque no sea súper interesante, sino porque esta profesora no es especialista en el tema y solo este recorrido que estoy haciendo es un recorrido al solo efecto de que podamos instalar el pensamiento de Eva en un contexto. ¿Mm? ¿Está? Esperen que voy a seguir cerrando puertas en mi casa. Esperen. Perdón, mil perdón.
Con algún signo me dicen si vamos hasta acá. ¿Vamos hasta acá? Digo porque bien, ¿vamos? ¿Sí? Bueno, vamos a contar algunas cosas. Si ustedes mandaron algunas frases que me gustaría que ustedes mismos las vayan diciendo y yo elegí algunas también. Señalo para allá porque ahí tengo el teléfono donde las seleccioné. Algunas frases, perdón, algunos pensadores que ya desde muy tempranamente empezaron a decir que por algún lado fallaba el método científico y el método del pensamiento occidental. ¿Eh? ¿Por qué empiezo por Baruch Spinoza y por qué no Lutero? Lutero, estamos hablando del 1300, 1400, inicios del Renacimiento, un ser humano que empieza a desprenderse de la idea de Dios y tiene cada vez más fe en el método científico y en el ser humano. Martín Lutero hace una gran apuesta a las capacidades del ser humano, pero sobre todo él era un reformador de prácticas de la iglesia. Él quería reformar prácticas de la iglesia y para quitarle poder a la casta, diría alguien aquí en Argentina, para quitarle poder a la casta religiosa, a la casta de la iglesia, le daba la potestad de pensar y de interpretar las escrituras a cada uno de los seres humanos. Y hace una gran denuncia de la corrupción eclesial del periodo, pero no elabora más profundamente sus principios doctrinarios en términos de pensamiento occidental. Sí, Martín Lutero trae el problema de que le da mucha importancia al individuo y al individuo frente a Dios y a la capacidad del individuo para pensar a Dios. Y esto va a tener consecuencias en el desarrollo del capitalismo y de hecho hay varios autores, entre ellos Max Weber, que le van a dar una gran importancia a Martín Lutero en lo que va a ser después el desarrollo capitalista. Pero vamos a Spinoza, porque ahí sí hay una incomodidad fuerte. Y alguno de ustedes anotó de Spinoza alguna frase que hace alusión a esto, y yo elegí la frase que refiere a que hay muchos que no quieren ver más allá del globito terráqueo, ¿no? Más allá de lo que ven sus ojos. Acuérdense que estamos a las puertas de que se esté por comenzar el Renacimiento y que luego se llegue a decir que el pensamiento humano es el que nos da existencia, el que es el punto, es la culminación de la humanidad, digamos, el punto máximo, lo que nos define como seres humanos, ¿no? Spinoza va a decir, miren, la verdad que nosotros somos parte de la naturaleza. Bueno, va a decir, junto con Lutero, en esto se parece a Lutero, va a decir, miren, la única luz que ilumina la lectura de las escrituras es la luz natural. No hay ningún iluminado que me pueda decir a mí cómo interpretar las escrituras. Piensen que estamos en un tiempo donde todavía las escrituras eran la base del conocimiento, ¿no? Estamos recién saliendo de la Edad Media. Pero él va más allá y le va a decir al ser humano, la verdad que es muy poca cosa, y que él forma parte de la naturaleza, y que la naturaleza es Dios. Bueno, eso le valió exilios, le valió que lo rajaran de todos lados, porque decir la naturaleza es Dios era en algún punto volver al panteísmo. Me explico, para algunos pensadores era, pero ¿este qué está diciendo? Que el sol, la luna, las estrellas, ¿qué está diciendo? Nosotros ya dominamos todo eso, nosotros somos más que todo eso. Y él va a poner a Dios en un lugar de lo cotidiano, y al ser humano en ese lugar de lo cotidiano, donde le dice, baja el copete. Señor ser humano, baja un poquito el copete, porque vos sos uno más en la naturaleza y con humildad la vas a tener que abordar, porque ahí está Dios, ahí está Dios. Entonces va a poner a Dios en la realidad material de los seres humanos. Herejía total. Imagínense que estamos ante paraíso, cielo, purgatorio, infierno, realidad material, realidad espiritual, y dice, no, la verdad que el espíritu y Dios y este mundo es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y aquí conviven el cielo, el infierno, los seres humanos, la naturaleza. Bueno, un
quilombo armó Spinoza, un quilombo. Lo querían matar, lo querían ajusticiar, lo rajaron de los países, lo rajaban de las cátedras, etcétera. Y él no se movió un ápice de la idea de que había algo del orden de lo eterno y del orden de lo divino que estaba en este mundo y que el ser humano, la verdad, que era uno más dentro de este mundo. Él le baja el copete a ese ser pensante que se ponía por arriba de todo y trae el paraíso y el infierno a este mundo. Lo trae a este mundo. Esto trae, por eso él va a decir sentimos, eso lo puso alguno de los compañeros, es la frase que se usa en el texto final de Perón de la comunidad organizada, él va a decir sentimos, experimentamos que somos eternos, en realidad, visto a la luz de lo que hoy sabemos, su pensamiento es un pensamiento fantástico en términos de poner a la naturaleza en un lugar muy importante que vamos a relacionar con el estar en América. Es decir, fíjense que él desde Europa estaba diciendo lo que decían los americanos. O sea, la verdad que Dios, Dios, la existencia y todo es esto que vivo, es este ambiente, es este precipicio, esta montaña, esto es todo lo que es Dios, digamos. Y él está diciendo lo mismo y lo tomaban como un panteísta, como alguien que no sabía interpretar las escrituras. No sé si me siguen hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Mm? Bueno, ¿alguno había elegido frases de Spinoza? Si no las traigo. A ver, ¿alguien había elegido algo de él? Esperen que las traigo yo. Vamos con Spinoza. Vamos con él. Imagínense que ya a esta altura, a la altura de Spinoza, Dios era espíritu, el ser humano era carne, una cosa era la naturaleza y la tierra, otra cosa era el cielo y lo espiritual. Acá está el sentimos, experimentamos que somos eternos, que ya nos lo dijo, nos lo comentó Pamela. A ver qué otra habíamos puesto. Bueno, claro. Ahí alguien había puesto, la sabiduría es un medio, no un fin. No la conocía esta, pero es coherente con todo lo que él va diciendo. Ah, eh, cuando él habla de la capacidad del ser humano, ¿no? Nuestro método de interpretar la escritura es el mejor, porque como la autoridad máxima para interpretar la escritura está en poder de cada uno, esto es muy similar a lo que después va a decir Martín Lutero, ¿no? La norma de interpretación no debe ser nada más que la luz natural, común a todos, y no una luz superior a la naturaleza ni ninguna autoridad externa. Esto, imagínense lo que era discutir en ese momento la autoridad de la iglesia, ¿no? La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender, porque entender es ser libre. Bueno, por supuesto, todos los filósofos, gracias. Norma nos comentó esta frase, porque muy propio de los filósofos, eso igualmente podrían decirlo otros filósofos también. Bueno, ahí estamos. Pueden seguirlo, pueden buscarlo, pueden leerlo. Yo lo que quería era mostrarles una figura que fue muy controversial, muy que se descubrió mucho después de que su época, por el tema de que en su época fue muy discutido. ¿Mm? Vamos a ver si
contamos bien del 1632 a 1677, plena época de que estábamos ya en pleno renacimiento, ¿no? Ya venían las ideas de la modernidad y la emergencia de las naciones modernas. ¿Ves? Es heredero crítico del cartesianismo, ¿eh? Del pienso, luego existo. ¿M? Es un heredero crítico. ¿M? Estoy leyendo a ver qué otras cosas. Acá está todo cuando lo rajan los judíos de la sinagoga. Los estados de Holanda prohibieron todas sus obras debido a que contienen muchas proposiciones profanas, blasfemas y ateas. ¿Eh? La prohibición incluía la posesión, lectura, distribución, copia o reformulación de los libros de Spinoza. ¿Mm? Sus libros fueron parte del índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Qué interesante, ¿eh? Su obra se caracteriza, sobre todo en su ética, en la oposición al dualismo mente-cuerpo, que yo les nombraba recién. Él le da un enorme valor a la naturaleza. Él habla de una única realidad que es Dios y es naturaleza. Bueno, casi lo mata. No lo mataron, pero sí lo hicieron una muerte académica. A ver qué más. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia ateo, hostigado por la crítica de la ortodoxia religiosa. Bueno, eso ya lo conté, que tenía los libros prohibidos. Ah, mira, acá está lo que yo les contaba. Su obra circuló clandestinamente hasta que fue reivindicada por los grandes filósofos alemanes de principios del siglo XIX. Hegel, Schelling, proclaman a todos que Spinoza es el padre del pensamiento moderno. ¿Mm? Gilles Deleuze lo nombra el príncipe de los filósofos, pero ya no estaba Spinoza para enterarse, o sí estaba en esa sustancia llamada Dios naturaleza, él ahí estaba en su eternidad, enterándose de que había sido reivindicado. ¿Vamos hasta acá? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Seguimos? Bueno, en la lista está Marx, pero está apenas. Voy a explicar por qué. Cuando Karl Marx trata de formular una teoría política y una propuesta, un programa político, lo hace desde el racionalismo alemán. Él no se escapa de las reglas y del marco lógico alemán de su maestro, básicamente Hegel, y es en el marco de la lógica, del marco lógico, de los silogismos, de la tesis, la antítesis y la síntesis, que él logra tirar abajo toda la edificación que se había hecho alrededor de la economía capitalista. Él discute todo eso, pero sobre todo yo lo tengo en esta lista por su tesis 11, que es una serie de tesis que él escribe y que luego van a ser difundidas, donde lo que va a decir es, la verdad que el pensar o el filosofar por el filosofar en sí no tiene sentido. Esta es su tesis 11, no tiene sentido. Nosotros pensamos para la acción. Este es el punto por el cual yo lo pongo en esta lista. Porque en realidad él no modificó nada las reglas del pensamiento moderno, ¿eh? Buscaba pruebas, usaba el método científico, a partir de las pruebas generaba una hipótesis, comprobaba la hipótesis. eh, Era muy estudioso y muy cuidadoso en términos académicos y escribía con mucha rigurosidad. Pero cuando él da el salto de la escolástica, lo que se conoce como la escolástica, ¿no? De este filosofar académico propio de las universidades, y dice, la verdad que pensamos para la acción,
y después todo nos comprueba que la persecución a Marx no es por las ideas de Marx, sino por lo que producen en la realidad, te das cuenta que ahí hay una tesis revolucionaria, la conocida como tesis 11. ¿Eh? Si la buscan, a ver, yo la dije de memoria, vamos a buscarla en internet para decirla exacta. Si alguien la tiene por ahí, también la puede. Están escritas en 1845, las tesis sobre Feuerbach. Y vamos a leer la tesis 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ahí escribió su sentencia, ahí sentenció su suerte, digamos. ¿Eh? De lo que se trata es de transformarlo. Ahí había algo muy novedoso. ¿Eh? ¿Seguimos? Y sigo dando saltos, ¿eh? Sigo dando saltos. Cuando a fines del siglo XIX está en pleno auge el cientificismo, el higienismo, el método científico, ya muy maduro, incluso aplicado a las ciencias sociales con la aparición de Durkheim y otros pensadores, en la salud pública, todo lo que es la posibilidad de tener un método para curar, etcétera. Cuando todo parecía ordenarse hacia la ciencia humana, la ciencia moderna, como la gran herramienta de la civilización, la gran herramienta del progreso, incluso con cosas que hoy las vemos detestables, pero que en aquel momento eran parte del método científico. Traerse tribus enteras a un museo y ver cómo vivían, llevar indígenas de las diversas partes del mundo a exposiciones y a estudios en Europa. Bueno, cuando todo parecía encaminarse hacia que el método científico, tal como se conocía, tal como había madurado, estaba todo en orden, aparece un señor llamado Sigmund Freud y dice que debajo de ese barniz de civilización está el hombre salvaje. Y con este asunto del consciente y del inconsciente, y con este asunto del yo, el ello y el super yo, empieza a mostrar que a la hora de razonar, la mente humana era mucho más compleja que los silogismos o los razonamientos lógicos de nuestro habla y de nuestra ciencia. Cuando él muestra el valor de los sueños, el quilombo de las mujeres diagnosticadas con histeria, el quilombo de la salud mental, todo lo que había detrás de la pulsión sexual, y cuando lo quieren presentar en público y decir, acá hay algo que tenemos que abordar, bueno, se armó un quilombo bárbaro, esto tengo que decirlo, o sea, se revolucionan las ciencias, porque el gran valor de Sigmund Freud es que eso llamado emoción, eso llamado amor, eso llamado pulsión, eso llamado pasión, no lo deja fuera como lo incivilizado, como el hombre en estado natural, como aquello salvaje que hay que superar, sino que lo trae y dice, esto también es el ser humano. Y hay que estudiar su cabeza y hay que sanar trayendo todo esto. Hay que mejorar la vida humana trayendo todo esto a la escena. Bueno, fue tremendamente discutido. Hoy lo discutimos desde otro lugar. Hoy hay cosas que uno dice, bueno, están superadas. Pero imagínense en ese momento él estar diciendo estas cosas. Él se daba cuenta que en toda esa energía humana había mucho que estudiar, que saber, que indagar, que no era solamente el hombre o la mujer que razona. Y uno de sus discípulos fundamentales, que es Carl Jung, ojo cómo lo escriben, porque varias veces en el WhatsApp estaba mal escrito. Carl, como Jung, Carlos,
pero Jung, sí. y ahí se pronuncia Jung, acá me corrige Mari. Carl, como Carlos, Carl Jung, Jung, Jung. Este discípulo va incluso a ir más allá, va a ser el que va a indagar sobre el inconsciente colectivo, y va a ser el que va a indagar sobre el amor, al punto que va a decir, de eso, para mí eso es un misterio. Yo no sé qué pasa con el amor. O sea, ellos también se van al borde de la ciencia, a lo que la ciencia no había abordado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Comentarios, frases de Freud o de Jung con J que ustedes hayan puesto? Acá dice Marina Esbaba. En el malestar en la cultura, Sigmund Freud se pregunta sobre la infelicidad del hombre que vive en sociedad. Encuentra tres fuentes de sufrimiento: la naturaleza hiperpotente que lo somete, parece que la ciencia no estaba dando mucho resultado, el cuerpo propio como fuente de sufrimiento y las relaciones mantenidas con los otros, sociales y amorosas. Muchas gracias. ¿Qué más han escrito de Freud? A ver, vamos a buscar. La civilización es algo que fue impuesto a una mayoría contraria a ella por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y de coerción. No, no la conocía esta frase, pero es totalmente coherente con él, porque en realidad él lo que hace es destapar la olla. Él destapa la olla de la civilización, de las cosas ordenadas. Él no era un feminista. Ahora, la verdad que es el primer feminista. El primero que muestra que la mujer estaba siendo sometida a una situación de oprobio, de tragedia, de imposibilidad de salud mental, es Freud. Cuando muestra a esa mujer victoriana, reprimida, que no podía tener placeres, así que seguro que él a la civilización la tenía ahí en la mira, ¿no? Como algo que no hacía demasiado bien. A ver si hay algo más que hayan puesto. No, no veo. Ah, mira, eh, dice, fue criticado por Yang, dice Fernando. ¿Querés comentarlo, Fernando, esto que pones acá? No lo veo allí, pero dice, fue criticado. Donde quiera que el amor se convierte en obsesión, allí el sujeto se encuentra en un estado de dependencia extrema, fue criticado por Jung. Si anda por ahí, bueno, no lo veo. Fernando Ah, sí, Gómez, Fernando, ¿querés comentarlo? verá que le doy audio. Tienes que reactivar tu micrófono, Fernando. Sí, sí, te lo estaba escribiendo por chat, en Ajá, realidad. Ian critica justamente en esto de la búsqueda del amor, critica a Freud, sí, porque Freud dice que el amor es una obsesión y claro, Ian dice que es un claro, sentimiento. Habla por el parte exactamente. de la parte de los sentimientos, no de las obsesiones. Ian toma el amor como Freud toma el amor como una obsesión, Así sí, es. como algo obsesivo del hombre, sí, en la búsqueda de las obsesiones y las represiones masculinas y femeninas. A mí lo que me parece muy interesante de Jung, porque Lacan también va a ser muy despreciativo del amor, incluso va a decir, en las relaciones sexuales no hay relación, hay el goce de lo propio, hay un goce propio, el otro es un instrumento de tu goce. Lo que te está mostrando, y el que más, lo que lo dice más honestamente para mí es Jung, ¿no? Así se dice Marie Jung, es que la verdad que sabían poco y nada del tema. Es decir, toda su formación científica clásica no los ayudaba. Freud es el que destapa la olla, ese es el enorme valor. Ahora, cuando llegan al punto del amor, los notás muy torpes, muy torpes. A ver, temas que las religiones sí habían elaborado, sí habían avanzado en esos temas, pero las religiones, lo bueno de las religiones y sus elaboraciones respecto a estos temas, es como cuando se dice que tirás el agua de la bañadera con el bebé adentro, es decir, todo, cuando tiraste todo lo malo de las iglesias, también tiraste
todo lo que las iglesias o los cultos religiosos habían sido capaces de indagar en esta materia. Así que sí, resulta muy lógico lo que comentás. Así que muchas gracias, Fernando. Paula nos dice, le da voz a las mujeres. Yo esto lo creo de Freud, por lo menos las las muestra tal cual sufren. Pero no sé si querías comentar eso u otra cosa, Paulita, ¿estás por ahí? Me parece que no, que tenía otro compromiso. Ahí Que está, ahí estaba está, acá hablando. está, acá está. Dale, Pau. Paula Ginés, perdón. ¿Paula Ginés? Sí, Sí, yo le acá estoy estoy. dando. Dale, Acá dale. estoy, ¿se me escucha? No, no, cuando Sí. estabas hablando de Freud, que en realidad sí, digamos, cuando uno desarma y desentraña su teoría es muy machirula, pero para la época tampoco era muy machirula y hace eso, pone, pensándolo desde lo social y no desde el psicoanálisis puro, lo que hace es eso, poder visibilizar esas mujeres, las histéricas, esas mujeres Así que es, hacían síntoma en el cuerpo porque así no es, podían hablar. Entonces así es. ahí hay, lo que pasa es que, bueno, uno con el diario del lunes dice, sí, es un machirulo, hay que hacer una revisión de un montón de cosas, sí, le envidiamos, no le envidiamos el pene como aparato, le envidiamos los privilegios Muy a los bien, tipos, claro, muy bien, muy le bien. envidiamos los privilegios. Y respecto a lo que traía Fernando con Jung y Freud, tienen toda una historia ellos. En realidad ellos trabajaban juntos, hay una película que uno puede profundizar y es bárbara, que es un método peligroso, en donde Iván se relaciona con una de las pacientes y hay todo esto que explicaba, es muy buena para verla porque también ahí se da cuenta que hay una mujer que toda esta cuestión de la pulsión de muerte fue la que lo pensó, una mujer que estuvo internada y fue paciente de los dos, y que no se nombra ni siquiera en los libros de Freud, nada, como para aportar esto. Eh, No, muchas gracias, muchas gracias. Impecable lo que comentás. Y aparte me encantó eso, lo que envidiamos no es el pene, sino los privilegios. Me encantó. Me encantó, gracias, Paulita, por ese comentario. A ver, ustedes se dan cuenta que nosotros acá no estamos profundizando. Quiero ser clara en esto. No estamos profundizando en las teorías de Spinoza, no estamos profundizando en las teorías de Marx, no estamos profundizando en las teorías de Freud, ni de Jung, ni algún otro que nos queda por ahí todavía sin revisar. Lo que estamos haciendo es decir dónde ellos se corren del método científico tal cual la modernidad lo había organizado. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es decir, había algo que no estaba funcionando bien o por lo menos no lograba explicar ciertas cosas. En el caso de Freud, que recién Paula lo comentó muy bien, era evidente que el malestar que estaban teniendo las mujeres no estaba siendo bien abordado por la ciencia, con todo su método científico. Era evidente. Había algo del orden, del amor como gran energía ordenadora de la comunidad o de las relaciones humanas, que estaba siendo todavía muy misterioso y que no lo habían podido abordar, y así lo dice Jung. Había algo del orden del filosofar, del pensamiento teórico, que Marx les dice, miren muchachos, si estamos pensando es para actuar, no me jodan más con esto de pensar por pensar. Digo, lo que estoy haciendo es siempre mostrando los límites del pensamiento occidental encontrados por sus propias mejores mentes. ¿Eh? Grandes mentes de la modernidad muestran los límites del pensamiento moderno. Hay muchos más que lo hacen, pero me quedo con estos. Vamos al chat a ver si hay algo, a ver si me estoy olvidando de alguno. Pueden traer otros también, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ah, nos estamos olvidando del más heterodoxo de los occidentales. Me estaba salteando a Nietzsche. Me estaba salteando a Nietzsche. Y así habló Zaratustra. A ver, les cuento. Nietzsche no solo es muy valorado como filósofo, sino también como escritor. Era un gran escritor aún en su época. Tenía una pluma realmente privilegiada.
Pero lo que es muy interesante de Nietzsche, olvidémonos después para qué fue utilizado, qué le hicieron decir, qué le hizo decir el nacionalsocialismo en Alemania, olvidémonos de todo eso. Lo que es muy interesante de Nietzsche, muy interesante, es que es el que avisa que hay un potencial humano, que él va a hablar del superhombre, de un hombre totalmente desvestido de todas las limitaciones que impone la civilización, hay un superhombre que nos está esperando. O sea, como si él le dijera a la sociedad, miren, apenas estamos haciendo nuestros primeros pininos, apenas estamos aprendiendo a pensar. Hay mucha potencia más allá. Es el hombre, es el filósofo de la potencia, es el filósofo que va a, a pensar en una potencia humana que no está desarrollada, y su pensamiento va a ser muy original en ese sentido, y sobre todo Nietzsche lo que hace es, usa su pluma literaria para escribir filosofía y se rompe con las reglas de la academia, que eran las reglas de la regla de la cita de autores anteriores, el método escolástico, la forma de redactar, él lo hace todo en forma de frasecitas, ¿no? De versos, de versículos, ¿no? Así que es muy interesante, no solo cómo escribe, sino lo que escribe, y le avisa a la sociedad moderna de su tiempo, miren, todo lo que estamos haciendo es una sombra de lo que somos capaces de hacer y todavía falta para que llegue el superhombre. ¿Mm? No sé si alguno había traído alguna frase de Nietzsche, no recuerdo. Bueno, fue muy revulsivo en su tiempo, también, descubierto mucho después. A ver, si encuentro. Vamos a buscar acá. Esperen que busco en mis apuntes de la materia. Bueno, es un apasionado. eh, yo creo que debería ser invivible estar al lado de él. No sé si sabían que tenía una jaqueca permanente, que lo hacía estar siempre como parecía como enojado. A ver, vamos a buscar acá en mis apuntes. Aprovecho para preguntarle a Sí. Paula si estaba hablando del Lu Andrea Salomé, la mujer que se analizó con Jung y con Freud y que además tenía una apasionada relación con Nietzsche, así que están todos relacionados. Ah, mira Nietzsche, vos, mira vos, sí. Pero la mira película vos. debe ser de Lu Andrea Salomé, era una Bien. rusa, ¿viste? De estas que tenía mucha guita y por supuesto maldicha por todos porque no respondía a las reglas de A cómo debía ser casa. una mujer de su tiempo. ¿Mm? Bueno, Entonces, Leo sí. Perdón, Mari, termina. no, ya te- ¿Mm? ¿Está? Mari, ¿estás ahí? parece masa. No, yo estoy acá, pero ya había terminado. Ah, listo. Vos buscabas lo otro. No, está bien, ya lo encontré. Toda alegría, dice Nietzsche, anhela eternidad, anhela profunda eternidad. Dios deviene en una figura en extinción. Ya no sustentará falsos valores, escalas erróneas de valores. No uno, sino todos los dioses se extinguirán y esa ausencia permitirá al hombre obtener su plenitud. Solo vivirá la vida y la vida es siempre cuando no es acallada por la mentira y por la falsa moral. Voluntad de más vida que ama los hechos tal como son y buscan la superación. Bueno, le va a dar como bien un enorme potencial al ser humano y una voluntad de poder, ¿no? Para apasionarse por la vida humana y para poder descubrirla, ¿no? En todos sus detalles. Eh, Después dice,
Mira qué lindo esto. Si enderezás tus pasiones hacia tu meta suprema, entonces se convirtieron en tus virtudes. Y el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Soy de hoy y soy de siempre, pero hay algo en mí que es de mañana. Sé al menos mi enemigo, así habla el verdadero respeto que nos atreve a implorar amistad. La verdad es que amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. Hay siempre un poco de locura en el amor, más bien hay siempre un poco de razón en la locura. Bueno, es un loco lindo, apasionado por la vida, y a partir de esa pasión va a decirle: desátense de todas las cadenas, de todos los dioses, incluida la diosa razón. Piensen por ustedes mismos, desarrollen su potencial. Esto es un poco su idea del superhombre. Tengo acá unos apuntes de Jung que voy a volver porque me parece interesante. Dice Jung, que era muy, muy novedoso para el momento: el amor se revela como la fuerza del destino por excelencia y es uno de los móviles más poderosos en los asuntos humanos. Nos encontramos con el amor al prójimo, en el sentido tanto cristiano como budista, con la filantropía, la asistencia social y junto a él el amor a la patria y demás instituciones, con el amor de los esposos, con la llama pura de Eros que se excita hasta convertirse en el fuego de la sexualidad, y por otras formas de amor ideales como el amor paterno, el amor a la patria, el amor al prójimo, que se mezclan con la avidez de poder personal con el deseo de poseer y dominar. Es uno de los móviles más poderosos en los asuntos humanos. El amor es una de las grandes potencias del destino que se extienden desde el cielo hasta el infierno. Época de Jung. ¿Cuándo está diciendo Jung esto? Entre 1875 y 1961. ¿De quién está siendo contemporáneo el psicólogo que vuelve a decir que el amor es importante? Y lo dice desde la ciencia. Es contemporáneo de Eva. Es contemporáneo de Eva. ¿Por qué lo comento? Porque hay algo que nosotros tenemos que desnaturalizar. Si pienso, luego existo, es la máxima cartesiana de la diosa razón, de la ciencia, ¿no? De todo el desarrollo científico, de todo el desarrollo del pensamiento occidental. La pregunta es: ¿por qué es pienso, luego existo, y no es amo, luego existo? Hablo y luego existo. Me conmuevo y luego existo. Cuando vos decís pienso, luego existo, estás poniendo el razonamiento por encima de todo. Y Jung, 4 siglos después o 3 siglos después, le dice: paren, paren, que acá hay un misterio que no develamos en la forma de razonar del ser humano, que es el amor. ¿Y quién va a hablar del amor y va a ser catalogada como pensamiento menor? Bueno, la señora de este seminario, Eva Duarte. Todo lo que era amor, compasión, filantropía, ¿a dónde se había reducido? Dónde quedaba restringido todo ese tipo de pensamiento? Al pensamiento femenino, privado, religioso, doméstico, todo lo que tuviera que ver con o ligado al amor filial o al amor del que cuida, como un amor del plano doméstico, que la verdad que era una emoción que los hombres se tenían que guardar a la hora de razonar y hacer negocios. Que ahí también aparece el capitalismo como reforzando a la modernidad, porque el capitalismo como sistema económico también que va a decir que los negocios son puro razonamiento de ganancias y pérdidas, de ofertas y demandas, de cálculos financieros. Mientras lo doméstico, lo amoroso, lo relativo al cuidado, a las emociones, va a quedar en el plano de las mujeres y en el plano privado. ¿Me siguen? El que lo vuelve a traer a la ciencia, el que lo vuelve a traer a, paren que acá hay algo que no estamos viendo, es
Freud cuando muestra como lo que padecen las mujeres y Jung cuando dice, acá hay un misterio llamado amor. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Fernando Gómez pone Jung y Eva, claro, son los dos que son contemporáneos, porque lo comento porque en general las corrientes de pensamiento no surgen de una sola persona, hay climas de época, y atrevidos y valientes. Jung es un corajudo, y Eva ni hablar, es una corajuda. Ella va a poner en el primer nivel en el nivel de la primera magistratura del país, va a poner la categoría del amor, va a poner el amor como categoría política, como categoría de pensamiento. Eso lo vamos a ver ya la semana que viene, nos vamos a meter en la razón de mi vida. Lo van a tener como categoría de pensamiento, pero ¿cómo va a pensar ella el pensamiento? ¿Como que otro pensador que hemos recorrido? El pensamiento lo va a pensar como la tesis 11 de Marx. El pensamiento está ahí para accionar, ¿eh? No está ahí para florearnos con lo que sabemos. ¿Mm? Bueno, comentarios hasta acá. Así me puedo descansar un ratito. De todo lo que estuvimos charlando, pues estuvimos haciendo un recorrido de siglos así bien reducido, para poder meternos después en las categorías propias del pensamiento. Ahora en un ratito vamos a hacer confluir Occidente con América y ya después vamos a meter en Evita. Si yo les preguntara de todo lo que charlamos, ¿qué les pareció más llamativo, novedoso, algo que no sabían y ahora saben, algo que les parece clave? Adelante, lo que estuvimos charlando. ¿Quién se anima primero? Bueno, Adelante, hablo yo. a Pamela y después Rocío, vamos. Bueno. Dale. Dale, Pamela, dale. Ay, que no tiene Paula, perdón, Paula, no Pamela. Yo me confundí. Paula, Bueno. Perdón, vos, Pamela, No, habías pedido la palabra también. Sí. Bueno, bueno, que entonces hable no, Pamela, que hable Pamela. no. Ah. Paula, Pamela, Rocío, vamos. Bueno, yo no tanto, pero cuando te escuchaba hablar y estabas haciendo este recorrido, pensaba que todos estos personajes o personas, esto que decías, ¿no? Que Evita también disrumpe, son disruptores de determinada Así cuestión es. y los asocio con esto. Y si bien pensaba en algunas cuestiones que se venían pensando y desarmando, las piensan desde otro lugar. Y le pongo la palabra que ahora, hoy en día, uno dice desde el territorio, de pensar las relaciones humanas. Algo había leído en algún momento de Baruch Spinoza. Acá tengo un libro que el que le interesa es de Gilles Deleuze en medio de Spinoza, que es bárbaro, para entenderlo un poco más, porque es difícil también. Deleuze tendría que estar en esta lista. Exactamente, también. Lo mismo que Michel Foucault, etcétera, Foucault, ¿no? exacto. Pero son todos Sí, tipos que se animan a romper así es. con la estructura. Y Eva hace lo mismo, nada más que, bueno, era mujer y en una época que no le daban Así es. pelota, ¿no? Así es. Esto es lo que, nada, y estaba, y vos decís algo que les hace ruido, y a mí me gustaría tener mucho tiempo para leerles más, ¿no? Y relacionarlo con Eva más todavía. Sí, Así que, cuando yo los nombro es para que a ustedes les despierte curiosidad y se vayan a ver hacia habló Zaratustra o alguno de estos ujú, libros. Después gracias. vamos a ver, Paula, no dejes que me olvide, cuando cerremos este circuito, vamos a ver, todos estos autores fueron encasillados o denostados y Claro. redescubiertos mucho tiempo después. Vamos a ver dónde la encasillamos a Eva para que pareciera prolija, los peronistas. ¿Y dónde la pusieron los enemigos? Para Ujú, sacarlas de juego. ujú. Eso lo vamos a ver después. Pero gracias, Pau. Sigue Pamela, después Rocío, después Fernando. Dale.
Bien, entre todos los autores los que puedo vislumbrar o más o menos entender en cuanto al pensamiento, ya como categorías de análisis que después va a tomar Eva y que va a tomar también de lo que es toda la filosofía peronista. Hice así como hedor pulcritud, ¿no? De lo que es el pensamiento moderno y este pensamiento que comienza a ser disruptivo, ¿no? Y como categorías de análisis del pensamiento moderno, bueno, esto que decíamos, lo racional, el cálculo, la ciencia, el individualismo, a lo que se le va a poner y que Eva y el peronismo va a tomar, que es la idea de comunidad, la idea de la eternidad. Yo había puesto la cita de Perón en la Sí, no. comunidad organizada, ¿no? Y que él en realidad no lo interpreta como la eternidad en cuanto al ser humano, sino en cuanto a al pensamiento y a lo que es el propio movimiento, ¿no? La trascendencia del movimiento. La idea de la pasión, ¿no? En oposición a al pensamiento Muy bien. racional. Y sobre todo la idea de Dios, porque el peronismo es un movimiento que tiene raíces profundamente cristianas y esto no está Sí, dentro de exactamente. lo que es el pensamiento moderno, ¿no? Y en lo que se plantea como la realización espiritual y material del ser humano, ¿no? Exactamente. Como haciendo Le agregaríamos, si te parece, distinto, en esas oposiciones, muy bien el ejercicio de oposiciones que has hecho, la oposición amor-razón, ¿no? Porque amor es más que pasión, digamos, tiene algunas otras connotaciones y vamos a ver por qué las asociamos particularmente al pensamiento de Evita, no al pensamiento peronista en general, sino al pensamiento de Evita, ¿no? Sobre todo el amor y la pasión opuestas a la razón. Así que a ahí la razón. te agrego un par, ¿eh? Un par de opuestos. Sí. Bueno, y Eh, y, sí. y en eso, bueno, yo digo la pasión, los sentimientos, el amor, ¿no? Eh, lo que Evita dice que es su motor ante que como lo que la motiva, ¿no? A lograr el cambio y la transformación, que es la indignación ante las injusticias, ¿no? Y eso es un sentimiento, ¿no? Sí, totalmente, Eso pero lo vamos a ver, transforma, no me spoilees la próxima clase. No me la creo que va spoilees, por ahí. porque la próxima clase se centra en ese momento de descubrimiento de Evita, que como vos bien decís, no se basa en un cálculo científico, que es el esfuerzo que hizo Marx. Marx hace un esfuerzo de que, que el socialismo es una conclusión del método científico. Evita no hace eso. Evita empieza a partir de su El pasión, sentimiento a partir claro, de de un la sentimiento, irracionalidad. de la irracionalidad, entre comillas. Mientras Marx es muy prolijo y dice el socialismo es consecuencia de todo esto que es razonado. Pero no spoilemos, no spoilemos. Bueno, vamos, Rocío. Bueno, hola. Hola. Eh, sí, yo era más como una reflexión o por ahí una conexión que hice en esto de la naturaleza es Dios, de Spinoza. En estos días estuve leyendo a una investigadora de artes que se especializa en arte y magia, sobre todo en el arqueotipo de bruja, y que tuvo que venir a hacer su doctorado a Latinoamérica, justamente porque ella comentaba la dificultad que encontraba en Europa en como encontrar, como que allá es todo muy, si tenés pensamientos de izquierda no podés creer en Dios, ni podés ser espiritual, porque va en contra de todo lo que sos, o sea, de tus valores básicos de pensamiento de izquierda. Y como que acá ella pudo encontrar Muy bien. como esas contradicciones constantemente en toda la gente, en todas las personas y que no tenían problema con ello. Y también creo que como que en Latinoamérica nuestras raíces creen más en esto de la naturaleza es Dios, como que es un poco
que lo tenemos en nuestra sangre, digamos, también por las prácticas de los pueblos que, que estaban en estas tierras, digamos, y como que lo tenemos más presente y nos permitimos esas contradicciones que sabemos que tal vez son un poco polémicas, pero nos permitimos ser completamente en esas contradicciones y nada, como destacar eso. Muy interesante cómo lo comentaste en la anécdota de una investigadora, porque es tal cual. Nosotros, Spinoza le dice al mundo, mirá, la verdad que la naturaleza es Dios, a un mundo que estaba tratando de despegar a Dios de este mundo y llevarlo a un plano sobrenatural y dejar este mundo como el reino de la ciencia. Y nosotros acá en América Latina, para nosotros es lo normal. Lo normal es que Dios esté en todas partes, en cada cosa, que la Pachamama se alimente de nuestros propios alimentos, que los enterremos, que le demos de tomar chicha, que hagamos nuestras fiestas, que haya duendes y seres sobrenaturales en nuestro alrededor, que el mar sea una mujer, que los astros sean personas o sean dioses o semidioses, así que tal cual, aquí vivimos lo que Spinoza elucubra, acá lo vivimos. Acá lo vivimos y como yo bien les decía, ¿quién dijo que una cosa es más cierta que la otra? ¿Quién dijo que los que pensaron el universo, el único Dios, tienen más razón que los que piensan el multiverso y los múltiples dioses? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Y como dijo bien Spinoza, apenas sabemos algunas cositas de este globito terráqueo, como dice él. Y pasan tantas cosas que ni sabemos, tantas cosas. Adelante, Fernando. Yo linké un poquitito, igual que Rocío, la pregunta sobre el tema del humanismo. Cuando Eva y Perón toman el tema del humanismo, si lo linkean también con el tema de Spinoza, de esto del hombre es la naturaleza y Dios es la naturaleza, si eso del humanismo peronista tiene mucho que ver con eso, con nuestras raíces indígenas, digamos, con el Abya Yala, con todo eso que traemos de nuestra precolonialidad, ¿no? Sí, Justamente, si el puede principio peronista ser. que plantea Neva, todo eso, además del cristianismo en que se basa el peronismo, si la parte humanística del peronismo se basa en eso. Y Mira, linkea a Spinoza por ahí, por el lado humanístico. sí. Este, Mira, no sé si lo tenían razonado, pero sí, somos criollos, ajá. somos criollos. Y si somos criollos, somos de la Via Yala, somos de este aquí y ahora. Y por lo tanto somos panteístas, naturalistas, tenemos muchísimas creencias en la luz mala. Sí, ¿No es totalmente, del cierto? campo totalmente. En el Tengo parientes en pomberito. Chacabuco y eso lo tienen Por mucho. eso digo, ¿por qué no pensar que hay muchísimos misterios que nos rodean? Quiero decir, no dejan de ser pensadores latinoamericanos, pero ni Evita y capaz, no, Evita no te va a razonar, yo tomo esto de los pueblos originarios. Pero la verdad Ajá. que los pueblos originarios están en su sangre. Ella nació en los toldos, a ver, Claro, Junín, sí. por eso. Sí, sí, Nace por eso, si venía de en un ahí, espacio de de ese rey. toldería. No sabemos, pero es posible, es muy lindo lo que comentás. Muy buena. Puede ser. ¿Cómo Gracias, no? Claudia. ¿Qué más? ¿Algo más? Adelante, Marinés. Yo pensaba algo muy simple, muy sencillo, ¿no? Decía, ¿qué puntos de contacto podría encontrar entre estos pensadores, entre estos grandes filósofos y Evita? Y se me ocurría pensar que puede ser el no tener miedo a expresar sus ideas y a confrontar con ese Mm, momento y esa realidad. Y me vino muy una bien. imagen gráfica. Me vino la imagen de Evita reunida con las grandes mujeres aristocráticas y de la oligarquía de Argentina en ese momento, y cómo ella pudo decirles, digamos, que la cosa no era ir por la caridad, ¿no? Sino era ir a darle herramientas al pueblo, a las mujeres sobre todo, para que pudieran salir adelante. Me vino como esa imagen gráfica No, después está de muy escuchar bien. todo lo que se dijo. Sí, está muy bien, Marinés, está muy bien. Hay mucho coraje
en ir contra la corriente. Hay mucho coraje en todos ellos, así que está muy bien ese link que haces entre todos, digamos, ¿no? Vos sabés que no se sabe si es cierta esa reunión, a Ah, pesar de mira. que está en libros como el del libro de Tomás Eloy Martínez, de que está en la ópera, bueno, en la novela Santa Evita, hay dudas acerca de la veracidad de esa escena. Pero la verdad que para lo que nosotros estamos haciendo aquí en este seminario, no nos importa tanto la veracidad de la escena, porque no estamos haciendo indagación histórica, sino la posibilidad de que sea cierta. O sea, perfectamente puede haber sido cierta, porque en realidad ella confronta. No importa si en esa escena o en otra, ella confronta con una manera de llevar adelante la caridad. Ella la confronta. Porque de hecho, esto me viene bien lo que decís, María Inés, porque hay algo que no lo había comentado. De hecho, la modernidad le reduce el amor o pone el amor al prójimo, lo deja en un lugar doméstico, familiar, religioso, ajeno a los negocios. E incluso en un espacio alejado de los negocios, que es la iglesia, y a través de la iglesia en las sociedades filantrópicas. Es decir, un lugar menor, porque ahí está el quilombo, ahí está el debate entre Eva y las mujeres de la beneficencia. La beneficencia era la actividad secundaria, complementaria, jerarquizada del negocio. Y el negocio, vamos a hacer un poquito de etimología, el negocio es la negación del ocio, ¿eh? Es aquello que genera ganancias, aquello que pasa a ser, con el capitalismo, el negocio es como lo que se entroniza. Entonces, todo lo que no es negocio, todo lo que no es el emprendedurismo, ¿no? La empresa, todo lo que no es empresa es obra del amor y es una obra menor. La filantropía, por eso, es ejercida principalmente por mujeres. O van a ser después, a partir del siglo XX, con el Club de Leones, el Rotary Club y la responsabilidad social empresaria, una tarea complementaria y menor de los negocios. Nunca van a estar puestas en el centro de los intercambios sociales, porque en el centro de los intercambios sociales está entronizado el negocio. Así que la filantropía no deja de ser una actividad femenina, doméstica, menor, y lo que hace Eva cuando confronta con estas minas, la verdad la confrontación es mucho más que decirles, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a poner esta tarea que ustedes hacen en el centro de la escena y voy a discutir la justicia social. Arma un quilombo bárbaro, más allá de que sea verdad o no la escena. Fíjense las consecuencias que tiene poner el amor en el centro de la escena, poner el intercambio amoroso entre los seres humanos en el centro de la escena en lugar de los negocios. Tiene muchas consecuencias para el capitalismo también. Es muy funcional al capitalismo, muy funcional el pensamiento moderno, muy funcional. Por eso Marx lo discute desde el propio pensamiento moderno, con las formas de razonar del pensamiento moderno, discute el capitalismo y por eso fue el enemigo público número uno del capitalismo, porque les discutió con sus propias reglas. Y el peronismo es igual de enemigo, porque va a discutir entronizando el amor antes que al negocio. Arman flor de quilombo con eso. Así que gracias, Marinés. ¿Algo más? Si no, avanzamos en los minutitos que nos quedan. ¿Algún comentario más? Marian, ¿quieres hacer algún comentario? ¿O simplemente sí? Marian, ¿estás para comentar o era simplemente tu mano que se... Bueno, adelante. ¿No? Ah, bueno. Listo. Bueno, gente,
Vamos a hacer un resumen para desembarcar en Eva que necesitamos hacer. Nosotros vamos a cruzar o hacer confluir, si se quiere, dos razonamientos que venimos haciendo en las clases anteriores. De la clase anterior, lo que vamos a traer es la gran novedad que nos trae el pensamiento de Kush respecto de que se piensa desde América y contemplando América. Nosotros somos sujetos históricos, pensamos en un cruce temporo-espacial, en este aquí, en este ahora, desde este lugar, desde aquí razono. Si vos me traes artefactos extraños para que yo cree naciones, para que yo razone, para que yo arme empresas, y me traes artefactos extraños, porque me conquistaste, porque sos hegemónico, porque la modernidad se impone, no te sorprenda que te voy a romper los artefactos, o por lo menos te los voy a sacudir y los voy a cambiar un poco, porque yo pienso desde aquí, desde ahora, desde el dolor de este pueblo, desde este lugar y de esto que nos pasa, desde este estar en América. Es lo que después Carlos Matus, en materia de ciencias sociales, le va a llamar pensamiento situado. Nosotros pensamos en situación. Entonces, no hay un artefacto externo que pueda ordenar mi pensamiento. Lo primero que ordena el pensamiento es la situación que estoy atravesando, el aquí y ahora. Que dice, no sé si se acuerdan, el texto que les leí de Eva de la semana pasada, que decía, la verdad que a todo esto que traen las ideas socialistas de izquierda, de los diarios del pueblo, ¿no? Del socialismo científico, yo le opongo soluciones caseras. Y me gusta mucho esa frase, está en el capítulo 5 de La razón de mi vida. Yo voy por las soluciones caseras, o sea, por las soluciones pensadas aquí, ahora, con las herramientas que yo tengo, con esto que soy. Esto es lo que nos va a quedar sobre todo del pensamiento situado. Nosotros pensamos desde América, desde acá, pensamos desde acá. Por lo tanto, si pensamos desde acá, si a mí la UNICEF me dice algo, si a mí la UNESCO me dice algo, si a mí un gran autor de Cambridge o de Harvard o de la Escuela de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Francia, me dice algo, yo lo voy a escuchar desde acá y diré, esto me va, esto no me va. Hay una suerte de salir de la idea de respeto absoluto porque hay un método científico de una autoridad científica por algún motivo. De hecho, cuando les cuento de cosas que conozco yo más que otras, pero de hecho recuerdo cuando se aprueba la Convención de Derechos del Niño, no hace tanto tiempo, en la década del 90, se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, y los países árabes se niegan a aprobar el capítulo referido a la adopción. Fue un escándalo internacional, que era una vergüenza, que eran salvajes lo que hacían. Y yo los entendí perfectamente por qué estaban rechazando, a partir de su instituto de crianza, que es la Kafala, ellos rechazaban el capítulo referido a adopción. Esa valentía de todo un pueblo es decir, mira, la verdad que mi cultura vale más que este acuerdo internacional. Ellos tienen un instituto que es la Kafala, por el cual todos los pibes, todas las pibas tienen referentes de crianza. Lo más parecido que tenemos nosotros serían los padrinos y las madrinas. Tienen referentes de crianza que no son los propios padres y por allí se vehiculiza la ausencia de los padres, no a través de la adopción. Listo. Pensaron desde su aquí, desde su ahora y desde su historia. ¿Mm? Bueno, esto es lo que nos viene de Kush, sobre todo, ¿no? Nosotros pensamos desde el hedor de América, desde el barro de América, ¿sí? A ver qué dice José Martí, que nos dice Dante. José Martí, prefiero nuestra Grecia que la Grecia que no es nuestra. Exactamente. Natalia Molina, tanto eje que pusieron en el opuesto razón-amor,
con el mismo perfume que el de civilización y barbarie. Muy bien, Natalia, muy bien, muy bien. Tal cual. Entonces, la columna de la pasión, del hedor, del amor, está la barbarie. Y en la columna de la razón, del cálculo, del negocio, está la civilización. Muchas gracias, Natalia. Y muchas gracias a Dante también. Muy bien. Eso que sabemos ahora de América, lo vamos a hacer confluir con toda la corriente científica racional de la modernidad. No nos podemos abstraer de eso. De hecho, ha tenido enormes logros la ciencia occidental, no los vamos a negar, pero siempre con el aviso, que fue esta clase, de, miren que chinga, esa ciencia, miren que chinga por la sisa, chinga por algún lado esa ciencia, no le ha encontrado la respuesta a todo, no se la sigue encontrando, hay razonamientos que son falaces, se pierde algunos elementos en el cálculo, no pone todo en la ecuación, así que cuando yo haga ciencias sociales, permítanme que yo ponga todos los elementos en la ecuación, no solo los que me recomienda UNICEF, UNESCO, PNUD. Como bien dice Herbert Simon, y vuelvo al inicio de la clase, en las ciencias humanas se logran respuestas satisfactorias. No hay respuestas perfectas, ni ahí, ni a palos. Así que hay mucho que charlar. O sea, el artefacto que vamos a utilizar para pensar y todo los análisis que vamos a hacer, lo hacemos desde el artefacto científico moderno. Estamos formados ahí. Pero con todo el permiso de meterle elementos que no estaban previstos. El gran elemento, y eso un agradecimiento especial a Pamela, es que la barbarie va a estar adentro, la pasión va a estar adentro, el amor va a estar adentro de todo lo que vamos a comentar a partir de la clase que viene. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos hasta acá? Bueno, mi invitación a ustedes, si tuvieran tiempo y ganas, lean, escuchen, miren, mucha literatura, mucho pensamiento oriental, mucho pensamiento árabe, la presencia de los árabes en España, todo lo que ha sido el desarrollo científico árabe, mucha historia africana. Es decir, busquen ampliar horizontes respecto de aquello que nos es propio, que es el pensamiento moderno occidental. Ampliemos, 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 porque eso nos ensancha la cabeza, digamos. Una cosa típica del pensamiento occidental, que lo habrán escuchado miles de veces. Pensamiento occidental, ustedes saben que habla de lenguas vivas y lenguas muertas, ¿no? Las dos lenguas muertas, el griego y el latín, el griego sobre todo utilizado muchísimo para filosofar y el latín para catalogar, ¿no? Catalogar en el reino mineral, animal, vegetal, etc. ¿Saben cuántas otras lenguas muertas hay en este planeta? ¿Saben cuántas otras lenguas vivas que las que considera el pensamiento occidental hay en este planeta? ¿Saben cuántas formas de razonar guardan esas lenguas muertas que no reconoce el pensamiento occidental? ¿Y cuántas otras formas de razonar guardan las lenguas africanas, árabes, orientales, que no entran en el pensamiento oriental? Les digo más, el pensamiento oriental es minoritario en este planeta, si les sirve la noticia. Es minoritario, pero por supuesto, muy hegemónico en materia de negocios. ¿Está? No hay manera de explicar la Revolución China y el auge del comunismo en China, no hay manera de explicar la larga marcha de Mao Zedong y de su ejército rojo, no hay manera de explicarlo desde las ciencias modernas, no hay manera. Hay un libro que yo creo que lo he comentado en el seminario anterior, El reino de este mundo,
que es un libro que habla de la revolución haitiana, no hay manera de explicarla desde las ciencias militares occidentales. Hay muchas otras maneras de saber, de aprender y de conocer. Por eso nosotros vamos a llegar a Evita, vamos a meternos en Evita como una pensadora, y no nos va a importar que no utilice las normas ALPA, que no cite textos previos, que no haga elucubraciones académicas. No hay ningún problema. Para nosotros es una pensadora igual. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Bueno, gente, vamos a arrancar. Yo no sé si todos lo saben. ¿Cuántos hacen por primera vez el curso de los que están aquí? Fernando, Gabriela, Camila, Lucía. Ah, bastantes. Rocío y Pamela. Bueno, entonces lo vuelvo a explicar. Nosotros la semana que viene, el lunes, arrancamos con Evita, con todo este prólogo que hicimos hasta aquí. Vamos a arrancar con Evita. Una aclaración, nosotros no hacemos biografía de Evita, no seguimos su derrotero histórico, y solo tomamos algunos textos de Evita y los leemos en profundidad. Yo les voy a pedir lecturas para la próxima clase. Vamos a empezar por La razón de mi vida, vamos a seguir por el discurso del renunciamiento, vamos a seguir por mi mensaje, pero perdón, antes de mi mensaje, vamos a leer algunas de sus clases en la Escuela Superior Peronista. Y después vamos a ir a mi mensaje. No es que vamos a indagar sobre la vida pública de Evita, sino que vamos a leer sus textos, sus razonamientos. Lo comento porque a veces se llevan una desilusión pensando que acá va a haber una suerte de chismerío histórico acerca de cosas que ha hecho Evita. Vamos a seguir lo que ella ha dejado por escrito. Igualmente se van a llevar una gran sorpresa, que es que los textos son mucho más valiosos que lo que dicen sus exégetas, son muy valiosos. Pero quería aclararles esto, que el seminario estudia textos de Evita, no estudia su vida. Por ahí hacemos algún anecdotario de su vida, pero siempre como nota de color de sus textos. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Porque además es una manera de aprender a hacer análisis textual de textos no escritos en la jerga académica de las ciencias sociales clásicas. A nosotros no nos importa eso. No nos importa. Los tomamos como textos de las ciencias sociales igual. Si lo que está haciendo la Universidad de Lanús, es decir, esto que ustedes van a estudiar es un texto científico social. Aun cuando no siga las reglas del juego de las ciencias sociales modernas. ¿Está? Lo hicieron los alemanes con Nietzsche. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros con Eva? Bueno, gente, llegamos hasta aquí hoy. ¿Alguna consulta? Acá me pregunta Fernando, ¿para la clase que viene arrancamos con la razón de mi vida? Sí, la razón de mi vida, primera sección. Mi misión. Eso, de las 3 secciones del libro, es para mí la más importante. Así que vamos a arrancar por ahí. Bueno, gente, no se olviden de poner su nombre y su DNI en ¿cómo es? En el chat, Y después en el WhatsApp les pongo la consigna de lectura, no se preocupen. Y si tienen alguna dificultad para entrar al aula, lo hablan con Mari, escribiéndole un correo a Seminario Girones de mi Vida.